Y ahora, para hablar de algo que es muy importante, que es entender cómo la consciencia nos habla. Y a veces no nos habla, nos grita directamente. Y eso lo hace siempre a través de, por ejemplo, una lesión, una enfermedad. Aquello cuando te dice la vida, para, es el momento de parar. Y hay que saber leer bien las señales, precisamente para no llegar a la enfermedad. Tenemos que aprender a escuchar la consciencia. Y a eso nos va a ayudar ahora mismo Maravillas de Magdala, buena amiga, colaboradora del programa, que ha venido corriendo no en coche, desde Murcia, para estar con nosotros en directo y aquí en Galaxia. Maravillas, bienvenida. Gracias, Ale, un placer. Oye, qué maravilla tenerte, nunca se empieza con la misma broma, pero yo creo que ya se queda. Y más, es que, fijaos el esfuerzo, que viene especialmente desde Murcia para estar con nosotros. Que otros dirían, va, hago videoconferencia y ya está, pero no, Maravillas quiere estar aquí, en el plató, con nosotros. ¿Por qué? Porque, hombre, no es lo mismo. No es lo mismo, se disfruta mucho más, compartir, hay que moverse, hay que salir de nuestra zona de confort, que así es como realmente evolucionamos. Si nos quedamos en nuestra zona de confort, no evolucionaremos nunca. Ni evolucionarás y puede que incluso enfermes. Exacto. ¿Qué relación tiene la enfermedad con la consciencia? Uy, muchísima, muchísima. Es un llamador de conciencia, la enfermedad, que nos dice que no hemos desviado del camino. O sea, es la señal, que no estamos en el camino correcto. Exacto. Son sintomatologías que pueden primero ser psicológicas o emocionales, que luego derivan en el físico. Cuando ya tenemos una patología física, es como, ojo, te estás desviando mucho. Yo lo padecí en mis carnes. ¿Sí? Yo con 22 años estaba en una cama y los médicos me dijeron que no me iba a recuperar nunca. ¿Qué te pasó? Fibromialgia, con un cuadro depresivo ansioso severo con ataques de pánico. Yo llegué a no salir de casa durante muchísimo tiempo y a estar muy medicada. ¿Por qué? Porque me había desviado de mi camino. ¿Es así? ¿Es tan matemático? Es decir, te desvías de tu camino, enfermas. Sí, sí. De hecho, desde la Cábala, desde la visión de la Cábala, la enfermedad cuando se crea el mundo no existe la enfermedad. Cuando encarnan los primeros hombres, el hombre y la mujer, Adán y Eva, aquí en este planeta, no está la enfermedad, no existe. Y por cientos de años no existe la enfermedad, pero sí la muerte. Entonces, alguien iba caminando ¡pum!, y se caía. No tenía tiempo ni de despedirse ni de nada. Acababa su tiempo. Hasta que un gran servidor del Creador pidió que, por favor, que pudieran tener un tiempo para avisar, ¿no?, a la familia, despedirse, dejar las cosas concretadas y demás. Y aún así no apareció la enfermedad. Es como que la persona sentía, había como un avisador de que el cuerpo estaba fallando y la persona a la semana más o menos moría. Otro gran servidor del Creador, con muchísima fe, pidió al Creador que si realmente te ibas de este mundo porque no había aprendido una lección, que por favor que diera una oportunidad. En ese momento aparece la enfermedad. O sea, la enfermedad es una oportunidad. Es una oportunidad. Para recapacitar, replantearte cómo estás llevando tu vida. Incluso también como limpieza kármica y de enseñanza. Si nosotros en esta vida nos hemos desviado mucho y además no hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer y acumulamos mucha carga kármica, la enfermedad es una oportunidad de limpiar un karma para en la próxima encarnación tener el camino más libre, generar más luz. Claro, la cuestión es, ¿cómo aprendemos a interpretar eso? ¿No? Es decir, yo estoy enfermo y tengo que pensar entonces que me he desviado del camino. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Tú, por ejemplo, vamos a hablar de un caso concreto, el tuyo, ¿no? Tuviste la fibromialgia. ¿Cómo superaste aquello? ¿Cómo te diste cuenta realmente de que de que era porque no estabas en el camino? Empecé a seguir las señales que me ponía el Creador. Lo que pasa es que con la Cábala luego comprendí todo, ¿no? Pero yo tenía muchos psicólogos, tenía 2 o 3 psicólogos, varios psiquiatras, todos de paga, y me dijeron que no me iba a curar nunca. El problema es que mi enfermedad no se curaba y que iba a tener que medicarme de por vida. La fibromialgia, mucha gente a lo mejor que nos está escuchando padece de fibromialgia. Es un grito, pero un grito tremendo del alma,
de desesperación, de rabia por no hacer lo que el corazón está pidiendo. Yo era súper controladora, todo lo tenía que tener. Soy Virgo, es decir, yo mi casa parecía un museo, más que una casa, ¿vale? Y quería tenerlo todo bajo control. Eso me creaba mucha tensión. Además quería servir a todo el mundo y no me permitía amarme a mí misma. Eso creó tal tensión que hasta las pestañas me dolían. No podía conducir porque me atacó a la rodilla. También me diagnosticaron una degeneración prematura de cadera, en la cadera derecha. Y me dijeron que tenía que medicarme de por vida y que, bueno, a lo mejor con el tiempo, eso fue con 31 años, y con el tiempo lo mismo me tenían que hacer una prótesis y demás. Mi madre, de hecho, tiene 2 prótesis de cadera. O sea, estaba siguiendo un poco Claro. como una herencia familiar, ¿no? Más que una herencia familiar, era, como yo llamo a mi madre, el quedar bien. Mi madre ha sido siempre de quedar muy bien. Vale, yo tengo que hacer lo que la sociedad está esperando que yo haga y me olvido de mí. Mi madre cumplió su sueño gracias a que se le desgastaron las 2 caderas. ¿Por qué? Porque mi madre trabajaba en el campo, al desgastársele las 2 caderas, lleva 2 prótesis, ya no podía hacer el trabajo del campo. Entonces cumplió su sueño de poner una boutique de ropa y bueno, tiene una boutique impresionante, súper elegante. Sí, y es su sueño. De hecho, ella se tendría que haber jubilado y no se jubila porque a ella le encanta lo que hace. Pero fijaos, es decir, tuvo que pasar por ese problema de percance, no por la prótesis de cadera, para dejar el trabajo que estaba desempeñando para montar la boutique de ropa. Exacto. De ropa. Claro, la cuestión es, ¿por qué no reaccionamos antes? Que no sea necesario llegar a que nos pongan una prótesis de cadera para decir, oye, tengo que dejar el trabajo donde estoy porque no soy feliz, voy a dedicarme a lo que realmente yo quiero, ¿no? ¿Cuál es mi sueño? Bueno, precisamente por el ego. El ego no nos deja. El ego está más pendiente de lo que van a pensar los demás que de lo que yo siento. El ego todo el tiempo nos la va jugando y el trabajo es someter a ese oponente o educar a ese oponente que tenemos, ¿vale? ¿Cómo? Permitiendo que la luz de nuestro corazón ilumine nuestro camino, que es lo que realmente mi corazón siente. Cuando yo ya me rendí y dije, me quiero morir, ya no quiero seguir ni tan siquiera viviendo, no quiero vivir así, yo no tenía la capacidad ni a bajar a comprar el pan. La cosa más sencilla del mundo. Yo llegué a un momento en que ni tan siquiera eso. No podía conducir, no podía hacer nada, me sentía una inútil. E incluso con un bebé recién nacido, era como, ¿qué hago? Estaba desesperada. Y en ese momento me rendí, clamé al cielo. Y le dije, o me salvas o me mato, yo no puedo más. No podía más, era desesperación. Claro, yo había estudiado contabilidad. Me desvié totalmente de mi misión. Siempre he sido rara, mis padres siempre me lo han dicho. Bueno, pero la cábala también es contar, ¿no? Sí, exacto. No iba muy desviada, los números eran los míos. Sí, los números eran los míos. Pero me desvié y al desviarme la vida me paró en seco y me dejó en una cama. Ahora, cuando clamé al cielo, apareció una persona en el pueblo que era una psicóloga Cuando dices que clamaste al cielo, ¿te refieres a, dijiste, ¿por qué me pasa esto a mí? No. O dame una respuesta, ¿cómo te dirigiste al cielo? O me matas o me sanas. O me matas o me sanas. Sí. Una de dos. Así no quiero vivir. Tú haz lo que quieras conmigo, pero así no quiero vivir. Y entonces empecé cada noche a rezar 3 Padres Nuestros, que yo no creía en nada. Desde que era pequeña yo me había enfadado con Dios, porque mi abuela, que fue la que me crió, porque mis padres casi siempre estaban trabajando y yo muchas veces con ellos, y la que me salvaba de todas era mi abuela. Y el cura del pueblo, mi abuela enfermó, y el cura del pueblo llegaba a San José y dijo, si le rezas con mucha fe a San José, tu abuela se va a sanar. Y yo me iba todos los días de rodillas en la iglesia a pedirle por mi abuela. Y mi abuela falleció en muy poco tiempo y además muerta de dolor. No se me olvidará la imagen de acercarme a la cama y decirme a mi abuela que no. Solamente queríamos darle un beso para despedirnos y no pudimos ni hacer eso de los dolores que tenía. Desde aquel entonces miré a mi madre y le dije, no vuelvo a ir a la iglesia. Nunca más. Porque para mí fue algo, me sentí engañada, dolida, destrozada y ahí dije, no quiero saber nada de esta historia.
no creo ya. Y no creía hasta que me salvó. Llegó esa mujer, me dijo, no te puedo ayudar, no te voy a cobrar ni la consulta. Y me dio el teléfono de una naturópata, que yo no sabía ni lo que era por aquel entonces. Y la mujer, con 4 hierbas y con 4 técnicas, en un año había dejado toda la medicación y me encontraba mejor que nunca. Y yo no empecé en este mundo para dedicarme a él, para nada. Fue para ver cómo narices lo había hecho. Es decir, yo necesitaba investigar, mi cabeza decía, no puede ser. ¿Cómo esta mujer, con 4 hierbas y 4 técnicas, ha hecho lo que un montón de médicos con un montón de estudios, un montón de carreras, no han hecho? No lo entendía. Y me puse a estudiar naturopatía, después luego hice homeopatía, después el reiki, bueno, hacía hasta 30 disciplinas diferentes hasta que llegué a la cábala. El día que llegué a la cábala lo entendí todo. Fue, jolín, entendí toda mi vida, todas mis dolencias, todas mis enfermedades, el porqué de cada una, en qué tareas me había desviado, por qué me había desviado, hacia dónde tenía que ir. Es decir, fue una claridad total de cada síntoma que había ido teniendo. Fíjate. Y descubriste tu vocación. Sí. ¿Pero por qué? Supongo que llega un momento, esto solo pasa cuando uno está realmente desesperado, ¿no? Claro, tú hiciste esa proclama, ese llamamiento de decir, o me matas o me sanas. Pero parece que hasta que no llegamos a ese punto es imposible que nos demos cuenta de cuál es el camino que tenemos que seguir. Nos tenemos que ver siempre al borde del abismo. Claro, la cuestión sería no tener que llegar al borde del abismo ni pasar por ese sufrimiento, pero parece que no queda otra, ¿eh? O sea, los grandes cambios, si no hay un sufrimiento previo, parece que es imposible llegar a esos grandes cambios. ¿O no es así? A ver, sí, porque no tienen los conocimientos. Claro. Se nos han sido ocultados durante muchos siglos, muchos siglos. Ya el Maestro Jesús vino a rescatarlos, pero volvieron a ocultárnoslos. Es como nos dan la verdad a medias y además manipulada. Entonces, el libro de la Cábala es el que entrega el Creador a Adán y Eva como un manual de instrucciones de vida. Teniendo este manual de instrucciones, tenemos claridad en todo lo que nos ocurre. De hecho, el árbol de la vida, ¿vale?, es un ejemplo de nuestro cuerpo, ¿vale? Aquí estaría el 7º chakra por encima, ¿vale? Pero estos 2 sefirot son los hemisferios cerebrales. El derecho, femenino, el izquierdo, masculino, que luego cruza, ¿vale? Luego se cruza y aquí están nuestros pies, ¿vale? Aquí están los problemas en las caderas, en las rodillas, en los pies. El problema es nuestro hígado, el problema es nuestro corazón, en nuestra garganta. Todo está aquí. Y es porque yo me he desviado de algo que tenía que hacer. Entonces, a través de un estudio de Cábala podemos ver exactamente en dónde tenemos las debilidades. Por ejemplo, mira, esto a mí me encanta, ¿no? Se me nota mucho. Me encanta, me apasiona. Fíjate que en esta sefirot de en medio, que para mí es una de las más importantes, llegan muchos senderos del árbol de la vida, acaban aquí. Esta sefirot es el reconocer quién soy, en darme cuenta de lo bueno, de lo bonito, de mis virtudes, de mis defectos, que todo es perfecto, el reconocerme, la autoestima, ¿ok? Ahora, cuando alguien no tiene autoestima, problemas digestivos. Todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo está aquí. La persona no se está reconociendo, no sabe quién es, no digiere quién es, no digiere su propia vida y no se está permitiendo poder avanzar. Luego, por ejemplo, tenemos este sendero, el sendero 16 del árbol de la vida, que aquí están los accidentes. Entonces hay muchas personas que los accidentes le paran un accidente de coche, pero también les empuja. Hay que ver cómo es el accidente. Porque, por ejemplo, cuando tú estás parado y te dan por detrás, es que la vida te está diciendo que estás estancado, te has quedado en una zona de confort y tienes que avanzar. Mientras que si te dan de frente, es totalmente diferente. Te están diciendo, oye, párate porque no estás viendo. Párate un momento y reflexiona. ¿Okay? Entonces, cada acontecimiento de nuestra vida y cada síntoma no es lo mismo que alguien se rompa una pierna que se rompa un brazo. Es totalmente diferente y está hablando de una información diferente. Al igual que cuando vamos en la estructura del alma de María Magdalena,
Nosotros tenemos diferentes tareas que nos llevan a hacer cosas concretas en nuestra vida, a conectar con nuestra vocación y a compartir con otras personas nuestros dones y nuestras capacidades. Y muchas personas no se dan cuenta de sus dones y sus capacidades. ¿Qué pasa? Que si yo no me doy cuenta de qué vengo a compartir, si yo no reconozco quién soy, no puedo compartir aquello que yo tengo, entonces comprometo todo mi plan de alma. Ya no lo puedo hacer. Todas las demás tareas que yo tenga que hacer se ven comprometidas. Claro, para llevar a cabo mi plan de alma, ¿no? Mi misión de vida, yo tengo que reconocer cuáles son mis talentos. Exacto. Si no, es imposible. Exacto. ¿Y qué nos han dicho, Ale? Que solamente hay unos pocos que tienen un don, una capacidad, cuando es mentira. Aquí cada uno, todos los que hay en este planeta, tienen algún don, alguna capacidad súper importante para el resto. Ya sea ser un camarero. Además lo notamos cuando vamos a algún restaurante, que el camarero está en su vocación. Es impresionante, estás feliz. Es más, en la urbanización donde yo vivo hay un guardia de seguridad que está en su garita. Bueno, qué alegría cuando está ese hombre pasar por allí. Yo se lo digo a mi marido, digo, está en su plan de alma. Es que no lo ve. Te saluda con una alegría, con una sonrisa, se mueve la mano. Bueno, te da una alegría pasar por allí, impresionante. Luego a lo mejor viene otro compañero y tú le dices hasta luego y ni te devuelve el saludo. Está claro que esa persona está ahí por obligación, pero no realmente porque está en su plan de alma. Ahora el otro te alegra el día. Y puede pasar que tú crees que estás en tu camino, en tu plan de alma, durante una temporada estás contento, estás feliz, entusiasmado, pero ya llega el momento en que te empiezas a enfadar por todo, que todo te irrita, que no estás a gusto realmente. ¿Quiere decir que ya es hora de cambiar? ¿Que hay más de un camino quizá o más de una misión de vida, que aquella misión ya ha caducado? Sí, fíjate, me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo empecé como naturópata. Sí. A mí me encantaba la naturopatía, poder acompañar a las personas desde la naturopatía. La homeopatía me fascinaba. En cada uno de los remedios según las características de la persona o cómo viviera ciertas emociones. Era impresionante. Pero luego el par biomagnético, el transgeneracional, la biodescodificación, es decir, una cantidad de cosas que seguía fascinándome, iba evolucionando. Monté 2 herbolarios, me encantaba atender a la gente en el herbolario, ayudarle, más que venir a comprarme algo, venían a contarme sus problemas y que le aconsejara, pero disfrutaba mucho, yo tenía mi consulta. Yo llevo más de 17 años trabajando, acompañando a las personas. Pero todo va evolucionando. Nunca me quedé parada, ¿no? Yo recuerdo cuando le dije a mi madre hace unos años, voy a cerrar los herbolarios para dedicarme a la cábala. Mi madre puso el grito en el cielo. Pero chica, tú estás loca, pero muchacha, con los 4 niños que tienes, con lo cómoda que estás. No quiero estar cómoda, quiero hacer mi plan de alma. Y cuando sabes que algo lo tienes que hacer, tienes... ¿Pero cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que ya aquello no formaba parte de tu plan de alma? Cuando estuve en Israel, el primer año, recibí una información en Mandala. ¿Y qué te decía esa información? Que lo tenía que dejar todo para llevar este mensaje al mundo. ¿Y cómo recibiste esa información? ¿Alguien te habló? ¿Fue una imagen mental? Realmente fue todo tan en éxtasis que es que no hay palabras para describir todo lo que viví. Fue algo impresionante. Yo lloraba porque había un amor que me desbordaba. Es como el corazón desbordante con la capacidad de amar al universo entero, no al mundo, sino al universo entero. Y esa sensación se quedó en mí. Y la energía de María Magdalena llegó y dijo que tenía que llevar su mensaje al mundo y su historia al mundo. Y tenía que hacerlo mediante la cábala. Y que además me encontraría más personas que me acompañarían en ese viaje. Y así ha sido. Nunca he estado sola. Pero diste, fijaos, tú que estabas, más o menos estabas acomodada con tus herbolarios, todo funcionaba bien. De repente recibes ese mensaje en una canalización en Israel y decides dejarlo todo. O sea, tuviste el arrojo, la valentía de hacer ese cambio. Bueno. Que muchos no tienen esa valentía o esa seguridad, esa certeza de decir, es esto lo que tengo que hacer. Claro, pero porque mucha gente recibe las señales y no las sigue, por miedo. Es que hay mucho miedo. Y el miedo es una máscara del ego. Y eso te lleva a el miedo, síntomas del miedo. Sí. ¿Vale?
Síntoma del miedo es perder la paz y la armonía contigo misma para luego perderla con los demás, porque tú misma no te lo vas a reconocer. Entonces tiendes a discutir y a pelearte con otros. Y a separarte, y a bloquearlo en el Facebook, en el WhatsApp, en todas las redes estas horas que se llevan, ¿vale? Eso es algo súper significativo a nivel emocional del miedo. Pero luego a nivel físico son problemas en la zona lumbar, en el coxis y en el sacro. Muy concreto, ¿vale? Lumbares, coxis y sacro. ¿Ataque de lumbago podría ser también? Sí, eso es miedo. Lumbociática. Sí, eso es miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, habría que ver en la cábala a qué hace referencia ese miedo. Ajá. Porque puede ser miedo a conectarme con la unidad, miedo a abrir mi corazón, miedo a compartir mis dones y mis capacidades con otros, miedo a la materia, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos la sintomatología del ego. Cuando alguien viene a hacer un trabajo muy profundo con el ego, los síntomas son, primero, problemas a nivel sexual, de cualquier tipo, ¿vale? Por exceso o por deceso, pero la sexualidad está totalmente distorsionada. Luego hay un sentimiento de vacío, tristeza o melancolía que puede llevar a la persona a una depresión clínica. Y a nivel físico son problemas en el sistema inmunitario. Todo lo que tenga que ver con virus, bacterias, parásitos y hongos son distorsiones del ego que yo no me estoy permitiendo mirar. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Fijaos, pues hay mucho miedo. Yo, por los síntomas que me estás explicando, yo diría que todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene alguno de esos síntomas. Claro, y ¿Eso quiere decir que no hacemos los cambios que deberíamos hacer o no estamos conectados con la misión de vida, con nuestro plan de alma? Hay mucha gente que justo en este momento es una época de un gran salto cuántico, ¿vale? Y el salto cuántico es ver si mañana yo tuviera que dejar este mundo, ¿realmente me sentiría satisfecho con lo que he hecho o haría otra cosa? Pues nadie te garantiza que no sea así. Claro, ahora muchos se estarán preguntando, pues me siento identificado con lo que me explica Maravillas. Claro, ¿qué hago entonces, no? Porque, de acuerdo, yo ahora estoy haciendo un diagnóstico, como le dice Maravillas, de que realmente no estoy en mi camino, ¿no? No estoy conectado con mi misión de vida. Pero tampoco sé lo que quiero hacer, no sé cuál es mi camino de vida. ¿Qué hacer entonces? Bueno, una lectura de la Cábala te aclara muchísimas cosas, tanto el legado de Yeshua como el legado de María Magdalena. Para las personas que tienen mucha resistencia, yo siempre recomiendo la formación, porque la formación te da la fuerza, te da el acompañamiento, porque todos los alumnos son parte de una comunidad, ¿vale? Es un arrope entre uno y otro, grandísimo. Alguien que esté viviendo un proceso difícil siempre se lo va a acompañar. Son 9 meses, ¿vale? Para poder sostener toda esa información e integrándola en tu día a día, en reconocerte, en dar esos saltos, porque vas a dar saltos, vas a tomar muchas decisiones, porque ya vas a ver hacia dónde tienes que ir y qué ya te vale en tu vida y qué ya no tiene que estar en tu vida si quieres evolucionar. Y es importante tenerlo claro y no tener miedo a dar esos pasos. Yo siempre digo que yo le deseo a todo el mundo la paz, la alegría y el disfrute que yo tengo. Yo me lo paso súper bien con todo lo que hago. Me encanta seguir estudiando. De hecho, esta mañana he aprovechado y me he comprado, creo que 9 libros. He ido a una librería especializada y libros que no tenía. Digo, ¡guau! Estos libros es como una llamada a seguir aprendiendo. Una persona que realmente está evolucionando nunca deja de aprender. Es más, necesitaríamos vivir por lo menos 500 años para poder tomar conciencia de todo el conocimiento. ¿Y si no te apetece aprender? Si lo que tú consideras que lo que te pide la vida es parar, no aprender ni meterte más información. Y ser, por ejemplo, un eremita, es decir, me encierro, un ermitaño. Me encierro en una caverna porque ahora mismo la vida lo que me pide es eso. Es que la vida no me pide. A mí eso a veces Maravillas me pasa. Es decir, estoy tan harto de tanta información, tantos inputs por aquí, estímulos por aquí y por allá, que digo, me quiero parar. O
sea, me quiero bajar del tren y meterme en una caverna, en una celda, y no salir, pero durante una buena temporada. Eso es necesario también. Eso es parte del proceso. Yo también, hay momentos, mi marido muchas veces, yo se lo digo, yo necesito mis tiempos. Yo necesito meterme en mi caverna, poder hibernar. ¿Y cuál es tu caverna? Pues mi despacho, tengo un altarcito y me quedo ahí, o me voy de viaje y me desconecto de todo. Porque muchas veces, para poder evolucionar, aunque sea en soledad, tienes que salir de tu zona de confort. Los retiros de silencio. Los retiros de silencio son lo mejor del mundo, porque empiezas a escucharte a ti. Y es muy difícil poder escuchar esa voz. No quieres estar todo el tiempo con estímulos externos para no poder escuchar tu interior. Entonces, esos retiros de silencio una vez al año, cogerte una semanita, perderte por ahí, o irte a un retiro donde hay más gente, pero de silencio. Es decir, un retiro de silencio no se habla ni se hacen gestos. No puedes comunicarte con otra persona, solo estar en ti. Es algo impresionante. Luego tenemos un problema. Después del retiro de silencio, tienes que volver a la jungla. Claro. Y al principio cuesta muchísimo volver, ¿eh? Porque yo lo he vivido. Y decir, no, y es que no quiero que nadie me hable. Es que no puedo soportarlo. Porque ya te acostumbras a estar escuchándote a ti. Pero qué placer poder escucharte a ti. Poder ver lo que te dice tu cuerpo, tu corazón, no estar con estímulo externo. Entonces también es necesario, pero siempre debemos de estar evolucionando y avanzando, porque si no puede llegar un momento en que nos quedemos en una zona de confort, y si nos quedamos en una zona de confort podemos enfermar, y eso va a ser un aviso de que nos tenemos que mover. Por eso es tan importante, ya sé que esto está muy manido, lo habéis escuchado en un montón de sitios, ¿no? Salir de la zona de confort, pero si lo decimos, es también por vuestra salud, es por vuestro bien. Salir de la zona de confort no es una moda, no es algo que se diga ahora mucho, es algo que todo el mundo ha hecho y cuando alguien lo hace, siempre su vida mejora. Hay una evolución en todos los sentidos, evolución también material, evolución espiritual y también material, porque bueno, a mí no me gusta separar las cosas. Habitualmente, cuando uno evoluciona espiritualmente, evoluciona también materialmente. Yo lo veo bastante asociado. Bien, de acuerdo, entonces, ¿qué hago? Encargo un estudio de Cábala para saber cuál es mi misión de vida. Digo, porque la Cábala va muy bien. Sí. Para saber cuáles son los senderos, cuál es tu misión, cuáles son tus dones, talentos, a qué has venido a este mundo y entonces empezar a desarrollarlo. Siempre y Empecemos cuando, por ahí. claro, siempre y cuando no tengas la capacidad de escuchar tu corazón. ¿Vale? Porque ¿qué ocurre? Mucha gente no tiene la capacidad o la fuerza suficiente de permitirse escuchar su corazón. Entonces, si tú tienes la capacidad de escuchar tu corazón o hay alguna técnica que te ayude, porque no todos somos iguales, cada uno es diferente. A mí la Cábala me gusta porque marca mucho las diferencias de las personas y nos ayuda a todo tipo de personas, ¿vale? Pero si hay personas que necesitan irse a un monasterio budista y perderse allí, y ahí se escuchan y se encuentran. Está perfecto. Siempre lo que a uno le valga. Nadie tiene la sabiduría absoluta. No hay un manual para esto. Exacto. Cada uno puede resonar de una manera. Para mí, después de más de 30 formaciones que he hecho y he aplicado y he acompañado a personas, para mí la más útil es la Cábala, con diferencia. Incluso para una cistitis. Una cistitis es un problema con tu ego. Algo que no estás reconociendo. Y un problema de territorio, que sientes que estás perdiendo el territorio y tiendes a controlar. Y eso te produce una cistitis, ¿vale? Vamos a verlo, lo vemos, profundizamos en el síntoma, vemos la raíz, tomamos conciencia, el síntoma desaparece. Así de simple. La fibromialgia, que es también un problema del sistema inmunitario, también viene del ego, el controlador, el que quiere agradar a todos, el que está con el marido o el que está con la mujer sin querer estar porque no está bien visto separarse para su familia. No, permítete dar un paso, sé feliz. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ya lo dijo el Maestro Jesús. Es su mayor enseñanza. Si tú no te amas, si tú no te respetas, ¿qué esperas con los demás? No hay color. Cuando tú te amas, tú te respetas, tú vas a tener salud. Luego están las enfermedades kármicas. ¿Ok? Las enfermedades kármicas son enfermedades graves que vienen para purificar algo de una vida pasada, o incluso hay almas que encarnan muy puras, que ya están evolucionadas,
que no tendrían por qué estar aquí, sino que vienen de voluntarios, pasan una enfermedad muy dura para un aprendizaje de otras personas que están aquí. Y ellos se van, pasan un tiempo corto y se van. Es duro, muy duro, muy duro, sobre todo si no tienes la sabiduría. Porque cuando tienes la sabiduría, todo el dolor, todo, incluso la muerte, tú lo ves de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, los grandes maestros como, por ejemplo, Odile Fernández. Odile, que la tuvimos en el programa. Pues a mí me encanta esa mujer. Es el ejemplo, ¿eh? Para mí es un ejemplo de los ejemplos. Ella se desvió un poco de su camino, tuvo una enfermedad, de la cual también le dijeron que... Sí, la típica sentencia, ¿eh? Exacto. Metástasis en los 2 ovarios, si no recuerdo mal, o eran uno. Bueno, sí, era de ovarios. Metástasis de ovarios. Y le dijeron que le quedaban meses de vida y que lo que tenía que hacer era, bueno, pues hacer el testamento, ordenar los papeles y ya está, y empezar a despedirse de los suyos. Ya dijo, pues no. Y empezó a hizo macrobiótica, terapia emocional, también obviamente hizo quimioterapia, hizo todo lo que... todo. Porque aquí es lo que decimos siempre, aquí no Todo. estamos diciendo... Haced una cosa y pasad de la otra. No somos excluyentes aquí, ¿eh? Todo es complementario. Cuando todo se complementa, la medicina alópata con la naturopatía, que eso, por ejemplo, en Alemania lo tienen muy claro. En Alemania hay hospitales donde se practica a la vez la medicina alópata y la medicina natural. Sí. Y por eso se sana tanta gente en Alemania, están tan bien de salud en comparación a cómo estamos en España, ¿no? Pero aquí en España esto es un país bastante antiguo, desfasado y un poco inquisidor aún, inquisitorial en algunas cosas, ¿no? Estamos todavía en la Edad Media. Y la doctora Odile Fernández, pues, se curó. Pero es que además le dijeron a los médicos, en el caso de que te cures, que sepas que es muy probable que ya no puedas ser madre. Sí. ¿Qué pasó después, Maravillas? Pues que tiene 3 hijos. 3 hijos. Cuando se habla del cuerpo y de la salud, no se pueden soltar sentencias. Exacto. Porque hay cosas que no conocemos. Pero aún. ¿sabes por qué pasa esto? Porque hemos dado el poder a otro. No nos hacemos responsables de nuestra vida. Odile se hizo responsable de su vida. Y ella tenía una misión. Se había desviado. Estaba en la línea, pero se había desviado. Al tener la enfermedad, hizo una toma de conciencia y eligió vivir. ¿Pero eligió vivir para qué? Para hacer su maestría aquí en esta vida. En esa elección es cuando ella mejoró. O lo que llaman muchos médicos, remisión espontánea del síntoma. Así, por obra del Espíritu Santo. Y esto la medicina lo acepta, ¿eh? Sí. Ha habido una remisión espontánea. A menos nos dicen que no ha habido remisión, ¿no? Que esto es inconcebible, ¿no? Pero dicen que a veces por un efecto placebo, o son misterios, dices, es un misterio, ya está. Y ahí se quedan. Exacto. Y no, hay que ir más allá. Hay que ir a lo que te transmite la enfermedad. La enfermedad es un grito de la consciencia. ¿Por qué? Porque no le hacemos ni puñetero caso. Entonces llega un momento que dice, bueno, no me haces ni caso, toma, enfermedad. Y así funciona siempre. Y hablamos de enfermedades y lesiones también. Hay gente que se lesiona y de repente se queda parada sin hacer nada porque, mensaje de la vida, párate y analiza todo lo que tienes y la vida que estás llevando, ¿no? Entre otras cosas. Pero por eso, ¿qué tenemos que hacer entonces? Escuchar a la consciencia con atención para no tener que llegar a ese punto de sufrimiento o de trauma, ¿no? Y por eso la cábala os puede ayudar mucho. Tenéis una página web de maravillas que es cábalaevolutiva.com, donde realmente tenéis mucha más información sobre sesiones también o terapias particulares que puede hacer Maravillas con vosotros, o también cursos, formaciones que hay de cábala, tanto en cábalaevolutiva.com como también en sabiduríaflordelis.com, que ya sabéis que es la Universidad de la Consciencia, que se ha creado, de la cual es directora Maravillas, donde podéis aprender un montón de cosas y donde también hay un equipo de profesores formado en distintas técnicas, ¿no? Cábala, pero también tenemos, por ejemplo, cartomancia, de todo. ¿Para qué? Para que conectéis con vuestra misión de vida, para que aprendáis a escuchar la voz de vuestra alma, la voz de vuestro interior, porque es por vosotros y es por vuestra salud también, si es que llega a la salud. Por eso poca broma con estas cosas. Muy poca, muy poca. La verdad es que tener salud es lo más importante de esta vida. Eso sí es verdadera prosperidad y abundancia. Porque la persona que la ha perdido en algún momento y luego la ha recuperado, sabe la importancia que tiene estar bien. Yo, de hecho, hoy en día soy súper mal enferma.
no puedo estar mala. Yo estornudo y yo ya sé lo que me tengo que ir tomando a través de mis cosas naturales, la homeopatía y sobre todo tomar conciencia de en qué me estoy juzgando. Porque también un estornudo, cuando tosemos, es un juicio hacia nosotros mismos. Ah, sí. Sí. Aquí todo tiene un porqué. Sí, si yo empiezo a toser un día, es un juicio sobre mí. Sí. ¿Qué Algo quiere ha decir? ocurrido de golpe que te estás juzgando. Pregúntate en qué. ¿Y la alergia? Cuando tienes una alergia también, ¿qué La puede alergia significar eso? es mucho más profunda porque hay que ver a qué le tienes alergia. Por ejemplo, al pelo del perro. Al perro. ¿El perro qué significado tiene? El amor incondicional. ¿Le tienes alergia al amor? ¿Y el gato? A la libertad. A la libertad. Te sientes un esclavo. Ajá. Por eso los que tenemos, por ejemplo, que a mí me pasa, ¿eh? Yo tengo alergia, dicen los médicos, al pelo de los gatos y al polen en primavera. Pero no todos los años se me despierta la alergia. ¿Por qué? Porque hay años en que quizá me siento menos esclavo o más esclavo. Cuando me siento más esclavo es cuando salta la alergia. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cogerte e irte de viaje a algún sitio, tú solo, a tu ermitaño. Claro que sí, es importante que nos demos también esos tiempos. Igual que nos esforzamos todos los días en levantarnos, en seguir avanzando, en crear, en trabajar, ¿vale? También hay un tiempo de descanso. Y no es que no nos marquen las vacaciones en el calendario, muchas veces nos lo marca el cuerpo físico y nos dice hasta aquí. Yo hay meses que me tiro sin descansar, en el mes a lo mejor descanso 2 días, cuando lo normal es descansar 2 días a la semana. Bueno, pues yo en todo el mes 2 días. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que mi cuerpo me dice, hasta aquí. Entonces tengo que obedecer a mi cuerpo. Y entonces entiendo, ahí me tengo que parar. Fíjate que ahora me estás diciendo esto, maravillas, y recuerdo hay un libro fantástico que es La biología de la creencia, de Bruce Lipton, eminente biólogo, y él demostraba además, con casos estudiados, con evidencias científicas, que si cambias tu entorno, si te sales de tu entorno, puedes llegar a sanar una enfermedad. Es así. Esto ha pasado muchas veces. Personas que en un entorno determinado enferman de una cosa. Se salen del entorno o viajan a otro país o se van de vacaciones y de repente la enfermedad remite. Los síntomas se van, desaparecen y la enfermedad también desaparece. Fijaos la importancia también del entorno. Claro, mucha gente puede pensar, ¿no? Eso quiere decir que tengo que escapar de las situaciones. No, pero es que a veces es necesario salirse del entorno. Exacto. Porque hay entornos que son muy, muy opresivos. Sí, y voy más allá. Sí. Una de las cosas que yo creo que me salvó a mí de no padecer fibromialgia toda mi vida fue tomar la decisión de no apuntarme a la asociación. Con todo el respeto a las personas que están en asociaciones, lo digo, en mi manera de ver las cosas, porque cuando vas en contra de algo, asociación contra la fibromialgia, asociación contra el cáncer, ya lo dijo la Madre Teresa, no vayan nunca en contra de nada, sino a favor de algo, ¿vale? Porque es lo que va a tener energía. Entonces, no somos conscientes de ello, pero el enfermo muchas veces se identifica con su enfermedad y si pierde su enfermedad, pierde su identidad. Porque yo recuerdo de trabajar, incluso estuve de voluntaria, ayudando a personas que tenían fibromialgia y había un chico que vino con una cantidad de enfermedades en un papel y esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo soy. No, cariño, estos son síntomas que tienes porque te has desviado de lo que tú eres. No, pero yo quiero, es como, sí, quiero estar mejor, pero no quiero que desaparezcan del todo porque tengo unos beneficios. Entonces, es importante ver qué beneficio tiene también de la enfermedad. Uno de mis mentores, al que adoro, a Saúl Pérez, él me enseñó que en su edad de transformación y casi muere, él quedó con, bueno, le querían dejar una paga de por vida y él renunció a su paga. ¿Y por qué lo hizo? Porque él decía que no era ningún enfermo. Tenía 31 años. Hoy es un referente a nivel transgeneracional y a nivel internacional. Por eso quizá hay gente que no se quiere jubilar. Pero es que si me jubilan, dejo de trabajar, ya no estoy en mi pasión, en mi camino, y lo único que me queda es morirme. Claro. Esto les pasa a muchas personas que tienen buena salud, en principio todo bien, se jubilan y al poco mueren. Mi abuelo
con 82 años, mi padre le dijo que ya no podía bajar más al campo. Se lo prohibió porque se cayó un día, bajó solo y se cayó. Y mi padre se lo prohibió. Y desde en un mes pegó un batacazo brutal, empezó a consumirse, fue a un asilo y al poco tiempo falleció. Por dejar de trabajar en aquello que era su pasión. Claro, él vivía, él era su vida, levantarse por las mañanas, ir al campo, ver a los trabajadores, hacer esta cosica, decirle a los otros que hicieran de esta manera. Claro, era muy cansino el hombre, yo lo quería mucho, pero era como, jolín, es que esto es desde la edad de piedra, abuelo. Las cosas ahora no se hacen así, ¿no? Pero él tenía esa ilusión. Los ancianos, el problema que tienen es que se sienten ya inútiles cuando realmente entran en una era dorada de sabiduría. Si el país lo gobernaran los ancianos, los sabios, ¿vale?, cambiaría mucho el cuento, pero mucho, porque ya han perdido la ambición, el ego, y ya les queda la sabiduría, el aprendizaje, la experiencia de la vida. Y eso, transmitirlo a los demás, es algo grandioso y tiene una utilidad. No es para que vayan y los dejen ahí en un sitio como si fueran algo que estorbara. No, son súper constructivos. Yo a lo mejor cuando me pasa algo, pues hablo con mi padre, o cuando antes de empezar toda la pandemia, decía mi padre, algo muy gordo va a venir. Y yo decía, ¡joder, papá, qué agorero que eres! Que sí, algo muy gordo va a venir. Ya verás, ya te lo digo yo. Pero tu padre, que es vidente. No, mi padre es agricultor. Pero tiene una sabiduría de un montón de cosas que ha pasado en su vida. Una posguerra y un montón de historias. Entonces él sabe que cada X tiempo pasa algo. Entonces él ya decía, lleva mucho tiempo sin pasar nada. Lo que vaya a venir va a ser gordo. Y yo muchas veces digo, todo esto que ha pasado es culpa tuya, papá. Así de broma, ¿no? Pero tienen una sabiduría increíble y enferman porque se sienten inútiles y entonces se rinden ante la vida, se sienten que no tienen una vocación y no debería de ser así porque son los sabios. Ahora me llevo mejor con ellos que nunca en mi vida, me encanta hablar con ellos, me encanta aprender de ellos, me encanta que me cuenten batallitas, irme muchas veces a hablar con mi abuela era lo que a mí me llenaba. Mi abuela materna murió con 99 años. Y era un placer hablar con la mujer. Y ella estuvo 99 años porque se sentía útil. Porque sus nietos íbamos a pedirle consejo, aunque dijera disparates, da igual. Si ella lo que necesita es compartir, sentirse útil. Es más, yo me acuerdo que una semana antes de morir me dijo, yo ya no puedo más, estoy muy cansada. Digo, abuela, ya está. Dice, ¿y quién va a rezar el rosario? Sí, es que era un amor. Dice, es que yo así voy rezando por todos y os cuido a todos. Digo, abuela, desde el cielo puede hacer más por nosotros, está agotada. Ya ni apenas veía, no caminaba casi, apenas oía. Entonces ella ya se sentía que ya no podía más, su cuerpo físico no podía más, aunque su alma se hubiera salido corriendo. Por eso se ha aprobado, mira, en esto no vamos a decirlo todo malo de España, ni mucho menos. Aquí en España se ha aprobado hace poco la ley de eutanasia, que yo creo que está muy bien, porque hay un momento en esta vida que ¿por qué tienes que vivir mal? ¿Por qué tienes que vivir con una calidad tan paupérrima? Tú eres libre de decidir sobre tu vida, ¿no? Sí, pero eso tiene como un doble también sentido, porque hay gente que, yo conozco gente que ha tenido accidentes y que al principio lo han pasado muy mal porque se han quedado en una silla de ruedas o se sienten no inútiles. Realmente luego es un aprendizaje y pueden hacer mucho bien al mundo. Entonces también hay que saber cuándo, en qué momento. Porque igual que yo también estoy a favor de la ley de la eutanasia, igual que cuando estás viendo que tu perrito ya no puede más y le dices, ¿para qué voy a dejarlo ahí sufrir hasta que se muera? Pues si ya no voy a poder hacer nada más por él, bueno, pues que Dios lo bendiga y lo acoja, ¿vale? Con un ser humano igual, pero sin pasar la barrera, porque muchas veces no podemos utilizar eso para una crisis. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque para las crisis no. La crisis la tienes que vivir, porque la crisis es un gran aprendizaje. Y en ese gran aprendizaje es donde tu alma evoluciona. Y luego el plan de alma que traiga en la próxima encarnación dependerá de cómo lo hayas vivido en esta. Como por ejemplo el suicidio. Eso es lo peor que se puede hacer. Porque la próxima vida va a ser muy jodida, con perdón de la palabra.
pero no hay otra palabra. El suicidio se paga kármicamente mucho. En la vida siguiente. Sí. ¿Qué puede pasar si una persona en una vida anterior se ha suicidado? ¿Qué puede pasar en esta vida? Bueno, puede pasar muchas calamidades, muchas. O nacer en un país muy complicado, tercermundista incluso. Misterios de la vida, misterios del cuerpo, misterios de la salud, misterios de la conciencia, misterios que seguiremos desvelando todas las semanas con expertos como Maravillas de Magdala. Os recuerdo que si queréis más información o incluso un estudio de Cábala pormenorizado, que eso va muy bien para poder descubrir nuestro camino de vida, los senderos, nuestros dones, nuestros talentos. La Cábala es muy certera con eso. Y está muy bien porque la Cábala tampoco te lo da todo mascado, que yo creo que es importante porque algo muy importante en la misión de vida es que tú descubras tu misión de vida. Claro, si tú te dices que tu misión de vida es esto, ya está, hala. Tú tienes que descubrirlo también, porque si no falta esa magia, falta como esa alquimia que uno tiene cuando dice, eureka, esta es mi misión. Eso. La Cábala te ayuda a llegar a ese eureka. Exacto, Lo es encontré. decir, incluso en la lectura, lo que vamos haciendo con la persona, a mí hay gente que me dice, bueno, pues yo te mando mis datos y ya me la mandas tú cuando puedas. No, perdona, de eso nada. Tú estás delante conmigo porque esto es un trabajo de toma de conciencia, Sí. ¿vale? Entonces, vamos ayudando a la persona que también se dé consciente de que cada paso que ha dado en el camino era perfecto para su evolución y que aunque algunas veces haya escogido hacer un camino un poquito más largo, siempre es parte de la evolución de esa persona. En la formación igual, en la formación lo que vamos acompañando a las personas es que realmente se den cuenta de sus dones y sus capacidades y que además durante esos 9 meses los pongan en práctica, que se den cuenta que es real lo que están viviendo, que no es tontería. Si a mí coge alguien y me dice hace 10 años, oye, que te vas a dedicar a dar formación de Cábala, y me río en su cara. Sí, a mí me daba vergüenza todo, yo no hablaba en público nunca. Vamos, era inviable. Ahora, conforme yo he ido evolucionando y he ido viendo las cosas, entonces sí. Yo recuerdo uno de los estudios que me hicieron hace muchos años de Cábala, que el maestro me dice, mira, es tan importante lo que vienes a hacer que lo vas a hacer por las buenas o por las malas. Pero nunca me dijo el qué. Pero yo dije, por las buenas, por las buenas. Por las malas ya he pasado muchas. Digo, no quiero. Digo, hago lo que sea. Ponme las señales en el camino que yo voy a seguirlas todas, pero por favor ya por las buenas, que no puedo más. Entonces, la persona es necesario que tome conciencia de cada don, de cada capacidad y que lo pueda integrar, ¿vale? No simplemente que se quede a nivel mental, ay, me han dicho, ¿no? Dime algo. No, esto no es para que te diga algo, esto es para que tú tomes conciencia del ser tan maravilloso y tan grande que eres, para que tomes responsabilidad de tu vida, para que te empoderes, para que conectes con el adulto y no dejes que nadie te maneje ni te sentencie, ni de una manera ni de otra. Maravillas, gracias por estar ti. aquí en Galaxia. Yo recomiendo, si necesitáis descubrir vuestra misión de vida, un estudio de Cábala hecho por Maravillas, seguro que lo consigue. Eso sí, lo tenéis que descubrir, que no os lo den mascado, porque así no funciona. Maravillas, gracias. A ti, siempre.